Queridos hermanos, hoy nos encontramos con una palabra muy hermosa que nos lleva a una secuencia muy interesante en nuestra vida cristiana. Comenzamos en la primera lectura con la figura de un etíope, es decir, un extranjero que no forma parte del pueblo judío, pero que claramente se sintió atraído, gracias al Espíritu Santo, por la fe y la creencia en el Dios uno y trino. De alguna manera, viene a Jerusalén y lee el texto del profeta Isaías sin entender realmente lo que estaba leyendo. El etíope sentía algo en su corazón y estaba buscando a Dios, estaba buscando la verdad en la Escritura, pero no lo entendía del todo. Es un buscador. Buscar la verdad significa dejar llenar nuestro corazón de Dios. Pero en esa búsqueda también encuentra a alguien, encuentra un compañero que le ayuda a despejar y encontrar respuestas a algunas de sus preguntas más profundas. Y esto le da luz sobre la palabra de Dios que tanto le había entregado. Y habiendo sido tocado por la palabra de Dios, ¿qué hace? Está listo para bautizarse. Y le dice a Felipe, detengámonos aquí hay agua. ¿Qué me impide bautizarme en este momento? Y Felipe le dice nada y lo bautizó. Felipe es quien ayudó a abrirle la palabra de Dios. Y el anuncio de la palabra conduce a ese bautismo. Y la lectura del Evangelio de hoy, Jesús habla en un lenguaje también de otro sacramento, no del bautismo ya, sino de la Eucaristía. Un lenguaje claramente eucarístico, cuando nos dice, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y así como la búsqueda de Dios lleva a la escucha de la palabra y la escucha de la palabra lleva al bautismo, así el bautismo nos lleva a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Dos grandes sacramentos, queridos hermanos, que nos fortalece, que nos mantienen en el amor, que representan en cierto modo también un muro de contención ante el pecado. Y la secuencia para nosotros ha sido quizás un poco diferente a la vida de este eunuco, a la vida de fe, porque nosotros recibimos el bautismo muy pequeñitos. Antes que leer la palabra, recibimos el bautismo muy pequeñitos. Luego recibimos nuestra primera comunión, la Eucaristía, en una edad relativamente joven aún. Y fácilmente nos podemos pasar por alto esa etapa del encuentro con Dios a través de la palabra, a través de las lecturas. Encontrarnos con Dios a través de las Escrituras, queridos hermanos, es una etapa de compromiso cristiano que nos va ayudando a madurar y encontrar respuestas a nuestras preguntas fundamentales. Es una etapa propia de la edad adulta en la fe. Por eso cuando participamos en el sacramento de la Eucaristía, nos encontramos también con Cristo a través de su palabra. Renovamos nuestras promesas bautismales y recibimos el pan de vida. Y a veces necesitamos a alguien como Felipe que nos guíe, que nos lidere, que nos ayude a mostrar el camino con su testimonio y su palabra oportuna. Son los ángeles que nosotros muchas veces decimos, Señor, gracias porque me pusiste uno o varios ángeles en el camino. Ese es el Señor que nos está guiando a través de esas personas. Pero también el Señor nos invita a ser como Felipe, a ayudar a otros, a liderar en la fe, a guiarlos con nuestro testimonio, con nuestra palabra. Necesitamos ayudas, pero también nosotros, Dios nos capacita para ayudar a otros. Este es el misterio de la fe, es el misterio del amor de Dios en nuestras vidas. Y no estamos solos, porque los sacramentos nos fortalecen y la oración y la palabra de Dios nos da la luz que necesitamos. Amén.